Entonces vamos a hablar acerca de el movimiento vertical. Bueno, en el movimiento vertical nosotros podemos encontrar dos tipos de movimiento, que es la caída libre y el tiro vertical o lanzamiento vertical. Tiro vertical. La diferencia es que en uno hay velocidad inicial y en el otro no lo hay. El tiro vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de qué variables se analizan en el movimiento vertical. Entonces, definitivamente en lo que estuvimos trabajando en el movimiento con aceleración constante horizontal, entonces teníamos una aceleración, una distancia, una velocidad inicial. Esto debido a la aceleración, ¿verdad? Una velocidad final. Y también teníamos definitivamente un tiempo. Esas 5 variables. Ahora, en el movimiento vertical, la aceleración es constante y es específicamente un valor. Verticalmente, nosotros en el movimiento vertical tenemos la interacción de una fuerza. Entonces, como saben, pues el planeta Tierra pues ejerce una fuerza de atracción sobre todos los objetos, sobre todos los seres vivos que estamos sobre su superficie, ¿verdad? Y aún sobre sus capas. Entonces, esta fuerza de atracción se llama gravedad. Que gravedad es una fuerza de atracción. Bueno, la dirección de la gravedad es siempre hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, viendo como referencia el suelo, entonces nosotros vamos a tener siempre que la gravedad va a apuntar hacia abajo. Entonces, voy a trazar acá. Supongamos entonces que este es nuestro suelo, ¿verdad? Entonces, si un objeto, vamos a hablar ahorita de caída libre, si un objeto se deja caer, ¿verdad? Desde cierta altura, entonces definitivamente el tipo de movimiento se va a ver de esta forma, ¿verdad? Y allí es en donde vamos a poder analizar estos 5 elementos. Bueno, la gravedad, como ya dijimos, está apuntando hacia abajo. Bueno, ahora, aquí pues solamente he mencionado la fuerza de atracción que se llama gravedad, pero toda fuerza ejercida sobre un cuerpo genera una aceleración. ¿Sí? Una aceleración. Ahora, como es la aceleración de gravedad, entonces a esto se le da un valor específico. Entonces, medido aproximadamente en la Tierra, la aceleración de gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Como la aceleración es un vector, entonces va a tener un signo dependiendo. Si el objeto va hacia abajo, como ustedes pueden ver, ambos van a la misma dirección, entonces ahí la gravedad va a ser positiva, y si el objeto fuera hacia arriba, la gravedad va a ser negativa porque entonces estarían en direcciones opuestas. Pero entonces ahí, iniciando por esto de que
Normalmente en los problemas no nos van a decir que hay una aceleración, no nos van a decir el cuerpo lleva una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. No lo van a decir, pero como estamos hablando de un movimiento vertical, automáticamente nosotros vamos a saber que tenemos ese dato. Entonces, la aceleración, ¿verdad? Ahora es aceleración de gravedad y el símbolo entonces es G. Bueno, ahora, la distancia. La distancia para ahora nosotros, hablando en referencia a vertical, al sentido vertical, entonces no se va a llamar distancia, sino se va a llamar altura. Bueno, hay quienes pues que suelen utilizar para la altura la letra H, en este caso pues asociándola ya al siguiente tipo de movimiento que vamos a estar trabajando, entonces la vamos a llamar Y. Y por el sentido del plano cartesiano, ¿verdad? La línea vertical es el eje Y, entonces por eso la vamos a llamar Y. Entonces, acá, en este esquema, definitivamente entonces ese objeto que se está dejando caer tiene una altura, ¿verdad? Va a moverse durante una cierta altura. Definitivamente, como hay presencia entonces de la gravedad, de la aceleración de gravedad, entonces este tiene una velocidad inicial que cuando se deja caer, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Y entonces va a tener al final, valga la redundancia, una velocidad final, que esta sí va a ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una velocidad inicial, una velocidad final, y entonces definitivamente esto lo va a hacer en un tiempo determinado. Entonces, ahí vemos esas 5 variables que mencioné, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Bueno, entonces, aquí estamos analizando únicamente el primer tipo de movimiento, ¿verdad? Que es la caída libre. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces tenemos un movimiento de tipo tiro, ¿verdad? Entonces, voy a trazar aquí una línea. Entonces, vamos a nombrar aquí. Bueno, suponiendo que entonces este es hacia abajo. Bueno, entonces, si el movimiento es hacia abajo, si el tiro es tiro hacia abajo, ¿sí? Vamos a escribirle aquí. Tiro vertical hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo es que se va a comportar este tipo de movimiento? Entonces, ven, definitivamente, entonces, vamos a ir marcando aquí los elementos que vamos a tener. Vamos a tener ese objeto, ¿verdad? Que ahora está siendo lanzado. Entonces, ¿cómo está siendo lanzado? Este va a tener una velocidad inicial, pero esta velocidad inicial no va a ser 0. La velocidad inicial aquí va a ser diferente de 0 metros sobre segundos. ¿Sí? Porque se está aplicando una fuerza para poder lanzarlo. Entonces, al momento de lanzarlo, entonces la velocidad inicial no va a ser 0. Y cuando llegue a la parte inferior, va a llevar una velocidad final. Al igual que en nosotros, ¿verdad? Va a tener una altura, ¿verdad? Recorre una altura, que ya dijimos que le estamos nombrando Y, un tiempo y definitivamente también vamos a tener la aceleración de gravedad. Que en este caso, miren, como, esto es muy importante, como la dirección del objeto en movimiento es igual a la dirección de la gravedad, entonces el signo que se le coloca a la gravedad es positivo. Cuando el movimiento lleva una dirección opuesta a la gravedad, entonces allí
el movimiento va a ser negativo. Bueno, voy a subir esto un poco y entonces vamos a analizar ahora el último tipo que sería el movimiento o el tiro vertical hacia arriba. Entonces, este tipo de movimiento vertical hacia arriba ya va a estar compuesto, ¿sí? Entonces voy a trazar acá. ¿Qué es lo que va a pasar? De que entonces ahora el objeto está iniciando en la parte de abajo, ¿sí? Ese objeto va a ser lanzado, pero cuando ese objeto sea lanzado, ¿sí? Como la gravedad, como están en direcciones opuestas, miren, ahora el movimiento va hacia arriba. Entonces, en ese sentido, la gravedad entonces será negativa. El signo de la gravedad será negativo porque son direcciones opuestas, ¿sí? Entonces, por concepto, ¿qué es lo que hace una aceleración negativa? ¿Qué es lo que provoca en la velocidad la aceleración negativa? Que la masa o el objeto suba. No. ¿Qué es lo que provoca la aceleración negativa en la velocidad de ese objeto? Aquí en este sentido todavía no nos enfocamos en la masa. La aceleración, recuerden de que significa un aumento o una disminución de velocidad. Cuando nosotros tenemos una aceleración negativa, lo que va a hacer es de que la velocidad va a disminuir. Entonces, acá, este objeto inicia con una velocidad inicial diferente de cero porque está siendo lanzado, ¿sí? Pero como la aceleración es negativa, va disminuyendo la velocidad, entonces va a llegar a un punto que entonces esa velocidad final será 0 metros sobre segundos. Cuando eso sucede, entonces a esa longitud en donde llegó a esa velocidad final igual a 0, se le conoce como altura máxima. Recuerden que la variable de altura la estamos utilizando la letra Y, ¿verdad? Entonces, Y máxima, altura máxima. ¿Cuándo es la altura máxima? Cuando la velocidad final del objeto llega a 0. Bueno, y entonces, cuando el objeto llega a una velocidad 0, como ya no tiene velocidad, entonces ya no va a seguir subiendo. Definitivamente, entonces, en ese momento, debe de regresar al suelo. Entonces, allí nosotros vamos a tener la otra parte del movimiento. Entonces, vean de qué ahora, en este tiro vertical hacia arriba, ¿verdad? Que se lo voy a escribir aquí. Tiro vertical hacia arriba. Tenemos un movimiento que está compuesto por dos fases. Una, el movimiento hacia arriba y otra, el movimiento hacia abajo. Pero miren, que ahí en esa altura máxima, su velocidad final es 0. Pero, entonces, ya viendo el movimiento hacia abajo, eso se va a transcribir entonces en una velocidad inicial a 0. Si la velocidad inicial es igual a 0, entonces eso quiere decir de que entonces les decía, ¿verdad? Entonces, el tiro vertical hacia arriba se compone por dos momentos, uno de subida y uno de bajada. El de subida se comporta así, ¿verdad? Definitivamente, pues también va a tener un tiempo. A este le vamos a llamar tiempo de subida, ¿sí? El tiempo que el objeto va a tardar en subir y llegar a su velocidad 0 y a la altura máxima. Cuando llega a la altura máxima, el objeto va a caer, ojo, va a caer, es decir, de que entonces en ese momento se va a aplicar una caída libre.
Y entonces el objeto ya se va a comportar como lo que describimos en el primer inciso, ¿verdad? Entonces ahí el objeto va a cambiar. Ahora vamos a llamarle a ese momento, ya cuando está iniciando a caer. Entonces esa va a ser su velocidad inicial igual a 0. Y esa velocidad, ojo, cuando vuelva a caer, ¿sí? Va a tener una velocidad inicial. Entonces, pregunta muy importante. Entonces, si el objeto se lanzó con una velocidad de 8 metros sobre segundos, por ejemplo, el objeto se lanza, llega a su velocidad final igual a 0, vuelve a caer y llega al punto desde donde se lanzó. La velocidad final con la que va a llegar al suelo es la misma con la que fue lanzado. Esos son principios muy importantes. Y el tiempo que el objeto va a tardar en caer, ¿verdad? Que le vamos a llamar tiempo de bajada, es el mismo que el tiempo que tardó en subir. Bueno, yo solamente quiero hacer ahí una pausa. Y cuarta administración. Después de ese paréntesis, entonces ahí. Ya le describí entonces ahí con esos esquemas cómo se va a comportar el movimiento vertical. Esos son los tres diferentes tipos que nosotros podemos tener, ¿verdad? Esos son los casos que nosotros podemos tener. Ahora, ya vimos entonces que, miren, cuando el objeto entonces va hacia arriba, la velocidad, la gravedad, la aceleración de la gravedad va a ser negativa, ¿sí? Ahora, cuando ya el objeto va hacia abajo, entonces ahí la aceleración de la gravedad ya va a ser positiva, ¿verdad? Entonces así es como nosotros vamos a manejar y es muy importante eso que entonces podamos reconocer nosotros. Bueno, no sé si ya copiaron estos esquemas o doy un momento para poder hacerlo. Ya, profe. Ya, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Y entonces ahora vamos a hablar de las ecuaciones que vamos a estar utilizando eh, para este movimiento. Ah, sí, ahorita me recordaron también. Sí, entonces, así es, Jordi. Como el tiro vertical, entonces, es un movimiento que se compone por dos tiempos, uno de subida y uno de bajada. Entonces, si nosotros queremos ver el tiempo total, ¿verdad? Que el objeto tardó en subir y en bajar, a esto se le llama tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo es el tiempo total que nosotros podemos decir eh, la suma de los dos tiempos, el tiempo de subida más tiempo de bajada, o simplemente lo podemos decir como dos veces el tiempo. Ya que el tiempo de subida es lo mismo que el tiempo de bajada, entonces podemos expresar simplemente como tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo de vuelo es igual a dos veces el tiempo y entonces eso es lo que tarda el objeto en subir y bajar al mismo punto en donde inició. Entonces voy a cambiar de diapositiva. Y voy a escribir las ecuaciones que vamos a estar utilizando para resolver problemas en ese sentido.
Entonces, ecuaciones. Ecuaciones de movimiento vertical. Bueno, en este caso, pues, normalmente, pues, no se nos va a pedir que calculemos la aceleración de la gravedad, porque ese ya es un valor conocido. Aquí, pues, cabe destacar que las ecuaciones que vamos a utilizar son las mismas que ya vimos para el movimiento con aceleración constante. Entonces, vamos a iniciar con el tiempo, que entonces será la velocidad final menos la velocidad inicial dividido, y acá en lugar de la A de aceleración es la G de la aceleración de gravedad. Bueno, tenemos ahí. Si yo quiero calcular la velocidad final, entonces será la velocidad inicial más la aceleración de gravedad por el tiempo. La velocidad inicial será la velocidad final menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Ahora, la altura. Aquí pues estamos describiendo simplemente altura. Esto es velocidad inicial por el tiempo más la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado y dividido 2. Ahora, bueno, ya tenemos tiempo, velocidad y... Estas son las ecuaciones principales que nosotros vamos a estar utilizando. Tenemos algunas otras. Las otras ecuaciones que vamos a utilizar es cuando no se conoce el tiempo. Bueno, entonces, cuando no se conoce el tiempo. Entonces, cuando no se conoce el tiempo, entonces vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Para calcular la altura, nosotros vamos a decir que es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración de la gravedad. Ahora, para la velocidad final, vamos a decir que es la aceleración, es la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. La velocidad inicial será entonces la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración de gravedad por la altura. Bueno, pues ahí tenemos esas 3 ecuaciones. Bueno, entonces, tal vez las que vamos a agregar son las siguientes. Vamos a decir acá, cuando la
cuando velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos, ¿sí? Cuando la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos, entonces varias ecuaciones se simplifican. Entonces, por ejemplo, el tiempo se puede calcular como velocidad final dividido aceleración de gravedad. Velocidad final, esto estoy tomando de la primera parte, ¿verdad? Se podría calcular simplemente como aceleración de gravedad por tiempo. La altura se va a poder calcular como la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y de esta ecuación va a surgir una ecuación de tiempo que es 2 veces la altura dividido la gravedad, y eso con raíz cuadrada. Esta ecuación va a ser muy importante, es bastante útil en la solución de problemas. Ya tenemos acá. Y también tenemos otra para la altura, que va a ser entonces la velocidad final al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad. Y tenemos una también para la velocidad final, que va a ser entonces la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, entonces, esas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Por favor, si ustedes pueden hacer su cuestionario, recuerden de que eso les sirve para poder entonces resolver problemas. Entonces, sí es bastante útil poder hacer. Bueno, entonces,